¿Sabías que un grupo de 4 estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León secuestraron un avión y se lo llevaron hasta Cuba? Quédate y te cuento. Se trata del caso más relevante para su desgracia en cuanto a secuestros en la aviación en México y fue el conocido vuelo 705, el cual partió en 1972 de Monterrey a la Ciudad de México y pues debido a este suceso tuvo que regresar aquí a la Sultana del Norte y ahí es donde empieza esta historia. Ahora, tal vez tú te estés preguntando cómo fue que 4 estudiantes pudieron secuestrar un avión. Pues hace décadas no era tanta la seguridad que había en los aeropuertos ni al abordar este tipo de aeronaves. En ese entonces no había los filtros que conocemos hoy en día. Todas las personas que hemos tenido la oportunidad de viajar en avión, pues nos hemos dado cuenta que nos hacen que nos quitemos prácticamente hasta el cinto para ver que no subamos nada. Pero eso cambió a partir del 11 de septiembre en el ataque a las Torres Gemelas. Antes de eso podías prácticamente hasta fumar arriba de los aviones y no pasaba nada. Lo que marca la historia en este acontecimiento es que 15 minutos después de que el avión había despegado, estas personas se levantan y uno de ellos va y encañona a una de las azafatas y le comenta que esto es un secuestro. Le dice que si se resisten, pues van a tener que tomar alguna acción violenta en contra de la tripulación y de las personas que van a bordo. Y sobre todo les dice que tienen que cooperar porque también tienen un maletín con explosivos que no van a dudar en utilizar y volar el avión si se resisten. Entonces la tripulación se junta, hablan y el capitán se comunica con la torre de control y es ahí cuando en tierra se dan cuenta que está sucediendo este secuestro. Se trata de Germán Segovia, Armando González, José Martínez y Alberto Sánchez. Estas 4 personas eran estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también eran integrantes de la Liga de Comunistas Armados, un movimiento estudiantil que nació en esta universidad. Las exigencias eran muy claras. Ellos querían aterrizar en Monterrey, lo cual ya habían logrado después de 3 horas de negociación. Ellos pedían que 5 integrantes de este movimiento que se acababa de descubrir unos días antes fueran entregados a ellos para poder despegar e irse hacia Cuba. Pero esta negociación no fue fácil, pasaron varias horas y aparte de eso ellos tenían unas exigencias muy especiales porque no confiaban en la autoridad. Y aquí es donde tú podrías preguntar, ¿cómo es posible que el gobierno decidiera negociar con terroristas? Bueno, pues es que había un factor muy importante. En ese vuelo iban 2 hijos del en ese entonces gobernador de Nuevo León y también el hijo de un diplomático de Estados Unidos. Entonces, por parte del gobierno federal se dio la orden de que lo que estas personas solicitaran se les entregara para salvar la vida de estas 3 personas. Claro, también estaban buscando que los demás rehenes salieran libres, pero no querían que esto se convirtiera en un tema internacional, ya que había una persona de Estados Unidos y además pues estaban los 2 hijos del político mexicano. El tiempo transcurría y las exigencias empezaban a cumplirse. Ya habían llegado con las personas que estaban en la cárcel, ya habían llegado con 2 personas que estaban prófugas y ya habían llegado también con una persona que estaba hospitalizada debido a un balazo que había recibido por parte de un compañero de este mismo movimiento por accidente. A esta persona la trasladaron en una ambulancia, llegaron médicos y pues la trasladaron hasta el avión. Todo esto en ropa interior porque era algo que estaba solicitando este grupo. Cuando los 4 estudiantes se dieron cuenta que estaban obteniendo todo lo que estaban pidiendo, agregaron una exigencia más. Varias ametralladoras y 4 millones de pesos, los cuales tenían que ser entregados en efectivo y en un maletín por el jefe de la policía de Nuevo León. El tiempo seguía pasando y tal cual lo pidieron estos guerrilleros, llegó Juan Urrutia, quien era el jefe de la policía estatal en ese momento. Se presentó en el aeropuerto con un maletín lleno con 4 millones de pesos. Pero ¿por qué estos guerrilleros habían exigido de forma puntual que este policía se presentara ante ellos a entregarles el dinero? Bueno, la razón era muy obvia, ya que lo que querían era humillarlo porque él había dicho de forma pública que estaba en contra de este movimiento días antes. Entonces ellos solicitaron que él llegara y les entregara el dinero en ropa interior para humillarlo de forma pública, ya que todos los medios de comunicación estaban cubriendo esa noticia en ese momento. Unas horas después y como forma de buena voluntad,
estos secuestradores liberaron a todos los niños, a todas las mujeres y a 4 hombres enfermos que iban en este vuelo, para después, con más de 70 personas, despegar rumbo a La Habana, Cuba. A las 7:30 de la noche, por fin llegó este vuelo a La Habana, Cuba, con los 4 guerrilleros, con las 5 personas que ellos habían solicitado y con los 71 pasajeros que aún estaban ahí, los cuales fueron liberados al llegar, y estas 9 personas pidieron asilo político en Cuba, el cual fue concedido por Fidel Castro. Y bueno, después de todo esto, pudieron regresar las personas que estaban secuestradas a Monterrey, y cuando llegaron los entrevistaron y empezaron a hacerle algunas preguntas de qué les había pasado, cómo habían vivido ellos todo este día, todo este acontecimiento, cómo se habían portado con ellos, si había habido violencia o algo, y todos comentaban algo muy parecido. Decían que mientras habían volado de aquí de Monterrey a La Habana, que los secuestradores se habían portado bien con ellos, que incluso habían platicado y que algunos de ellos eran personas muy cultas y que tenían un alto grado de estudio. Las exigencias que estas personas tenían pues eran básicamente que México se convirtiera en una sociedad comunista, y comentaban que no les importaba si tenían que utilizar incluso la violencia en algunas ocasiones para poder lograrlo. Como no pudieron lograr ciertos objetivos que ellos ya tenían en mente, pues decidieron secuestrar un avión y pedir que sus compañeros que estaban en la cárcel y pues la mujer que estaba herida en el hospital fueran traídos hacia el aeropuerto para después tomar esta aeronave, llegar a Cuba y tratar desde allá estar pues mandando mensajes y ciertas instrucciones a gente que seguía en este movimiento aquí en Nuevo León. Ellos terminaron pidiendo asilo político y se los terminó concediendo Fidel Castro. Después de algunos años, por algún plan de amnistía, ellos pudieron regresar a México. Creo que no todos, algunos se quedaron en Cuba, y destaca que uno de ellos terminó quitándose la vida. Su suegra, quien es una activista conocida o fue conocida en ese tiempo, argumentaba que había sido por presiones del gobierno, pero pues de esto nunca se comprobó nada. Y bueno amigos, pues esta es la historia del famoso vuelo 705, el cual hoy en día ya no es tan recordado, pero este fue un caso que conmocionó a todo el país, especialmente porque tuvo una cobertura desde que inició hasta que finalizó en televisión, en radio, en periódicos, y pues tal vez a muchos de los que están viendo este video, al igual que yo, no les tocó vivirlo, pero pues tal vez a sus papás, a sus abuelos sí. Pregúntenles, y si les hace algún comentario que yo no haya dicho en este video, déjenmelo ahí abajo para yo poder complementar toda la información y pues tener un conocimiento más vasto de este caso. Si les gustan este tipo de historias, déjenme en los comentarios, porque me sé algunas que sucedieron aquí en Nuevo León e incluso en otras partes del país, y podría hacerles más videos de este tipo. A mí la verdad este tipo de videos me gustan bastante. Pero bueno, si les gustó, ya saben, suscríbanse, eso me ayuda bastante para seguir creciendo. Yo los veo en un siguiente video. Vayan a mi Instagram, ahí también a veces pongo complementos de los videos que subo aquí para que pues sea un poquito más dinámico y no se aburran. Yo los veo en un siguiente video. ¡Vámonos!